Muy bien, entonces, veamos, ¿qué nos corresponde ver ahora? Nos corresponde ver la parte que, eh, si la vemos desde el punto de vista de la teoría de la medida, vamos a llamarles funciones medibles, y si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, se le va a llamar variables aleatorias, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué queremos llevarnos con esto? ¿Ya? Es la idea de hacer funciones entre dos espacios. Entonces, lo que primero necesitamos son dos espacios, digamos, omega 1, sigma 1, ¿ya? Necesitamos dos espacios medibles. Pongámosle así mejor, con A y C, porque el B está reservado para los borelianos, ¿ya? Entonces, tenemos dos espacios medibles, ¿sí? Todavía no hemos puesto una medida sobre ellos, y quiero funciones que vayan del uno en el otro que guarden las propiedades de las características de medibilidad de los conjuntos, ¿sí? Entonces, basándonos, por ejemplo, en ideas de la topología, que ahí lo que estudiamos es funciones continuas. ¿Y cómo definimos continuas? Bueno, una función continua es aquella que cualquier preimagen de un abierto también sea un abierto. Pues traigamos eso acá, tal vez nos funcione, ¿sí? Vamos a ver que las funciones medibles, entonces voy a definir como aquella que la preimagen de cualquier medible es medible. Entonces, se dice que f es medible. Sí, para todo. T, para todo E, elemento de la sigma álgebra del conjunto de llegada, la preimagen de este conjunto es elemento de la sigma álgebra del conjunto de partida, ¿ya? Específicamente a esto le vamos a llamar AC medibles. ¿Ya? Entonces, a una función de este tipo le vamos a llamar AC medibles para tener en cuenta cuáles son las sigmas álgebras que estamos utilizando en cada uno de los conjuntos. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer a partir de esto? Bueno, algunas consideraciones van a ser las siguientes. Que si yo tengo funciones que vayan de los reales, de un espacio cualquiera, omega, en los reales, y en estos reales voy a obtener la sigma álgebra de los borelianos, ¿sí? Si es que es medible, simplemente le voy a decir, bueno, y acá está una sigma álgebra, voy a decir que es A medible, ¿sí? Entonces, cuando las funciones van en específico, toman valores reales, entonces les voy a decir, bueno, y con los reales, la sigma álgebra de los borelianos, voy a decirle que es A medible, ¿ya? No AB medible, sino A medible. Entonces, esas son las que nos van a interesar más, ¿ya? Y veamos, ¿cuándo vamos a decir que es una función, es una variable aleatoria? Bueno, vamos a decir que es una variable aleatoria. Bueno, aquí están algunas definiciones, por ejemplo, la de medibilidad, ¿ya? Justo lo que habíamos dicho, si estamos tomando el conjunto de los borelianos, entonces les vamos a decir que es solo BS medible y algunas propiedades que tenemos sobre estas funciones medibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se hace un pequeño repaso de, eh, de las propiedades que tengo sobre las medidas. Por ejemplo, el primero, si yo tengo una función, reserva todas las operaciones de conjunto. Entonces, esta de aquí, la función, la inversa, ¿sí? Veamos, nosotros podemos pensar, si nosotros tenemos una función h de, digamos, de un omega 1 en un omega 2, ¿sí? Podemos pensarle este de aquí como una función que vaya de partes de omega 2 en partes de omega 1, ¿ya? Donde a cada conjunto E de aquí le asigna su preimagen, ¿ya? Que serían todas las
x en omega 1, tal que h de x está en omega 2, ¿no es cierto? Tal que h de x es elemento de E. ¿Sí? Esta es la preimagen. ¿Ya? Entonces, fíjense, puedo verle esto directamente como una función. Entonces, esta función que va de partes en partes preserva todas las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Pues preserva la unión generalizada, es decir, la preimagen de la unión generalizada es la unión generalizada de las preimágenes. También preserva el complemento. ¿Ya? Entonces, la preimagen del complemento es el complemento de las preimágenes. Y aquí va la idea de por qué le pedimos este tipo de cosas a las funciones para definirles como continuas o como medibles. ¿Sí? Básicamente, las sigma álgebras están definidas a través de tomar complementos y tomar uniones numerables. Y si la preimagen preserva este tipo de operaciones, entonces sería bueno que ponerlas a ellas como la definición de medibilidad. ¿Ya? Esto es bastante simple. ¿Ya? Ahora, veamos unas cosas más aquí. Aquí me está, creo que no puse una definición, me está faltando aquí para indicar qué es esto. Deme un instante. Creo que me falté esa definición. Deme un momento. Ya, listo. ¿Sí? Ya, entonces vamos haciendo un par de cosas antes de entrar en esto. Me estaba faltando la definición de esta de aquí. Entonces, continuemos, ¿ya? Entonces, como vemos, podemos expresar la idea de funciones medibles ya en general de un espacio en otro, ¿ya? Pero en concreto, las primeras que se estudian en la teoría de la medida son estas de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera idea en teoría de la medida que queremos llevar con las funciones es poderlas integrar. Y para poder integrar, una función debe tener su imagen en los reales. O bueno, también podríamos tenerlos en los reales extendidos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tomar la siguiente definición. Sea omega, sigma, un espacio medible. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a tomar el siguiente. Vamos a tomar la función de las medibles en sigma. Vamos a hacer esto. Van a ser todas las funciones que vayan de omega en los reales extendidos, tal que f es sigma medible. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que estoy considerando aquí la sigma álgebra de Borel. ¿Ya? Entonces, este va a ser el conjunto que vamos a considerar. ¿Ya? Vamos a poner otro conjunto. ¿Ya? Las medibles, pero positivas. ¿Qué va a ser? Va a ser todas las funciones f, medibles, obviamente, ¿ya? Tales que f sea mayor o igual que
Listo. Ya. Tenemos algunas cosas más. Entonces, con esa idea, ya veamos lo siguiente. Me dice, si nosotros tenemos C subconjunto de B y tenemos que B es la sigma álgebra generada por C, ¿ya? Entonces, si mi preimagen envía cosas en sigma, tengo que o puedo concluir que la función es sigma medible, ¿ya? Entonces, entendamos primero esta idea antes de hacer su demostración. Bueno, no lo vamos a hacer la demostración, pero entendamos qué significa, ¿ya? Entonces, yo tengo un conjunto, subclase de los borelianos, ¿ya? Tal forma que este conjunto genera los borelianos, ¿sí? Entonces me dice que si la inversa de una función va de C en sigma, ¿qué significa esto? Significa que para todo elemento de C, h la menos 1 de E es un elemento de sigma, ¿ya? Entonces, h es sigma medible, ¿ya? Pues ahí lo podemos ver mejor. ¿Cuál es la utilidad de este teorema? Me dice que si yo quiero demostrar que una función es medible, en principio debería demostrar que para todo E en los borelianos se cumpla que la inversa de E está en sigma, ¿ya? Entonces yo debería comprobar esto para todos los borelianos. Y como vimos, los borelianos son muy complejos, ¿sí? Entonces es mejor buscar alguna manera de suavizar esto, de no tener que comprobar sobre todos los borelianos. Entonces este teorema me dice, bueno, basta que compruebes para todos los elementos de una familia que genera los borelianos. Por ejemplo, este de aquí. Si compruebo para todos ellos, para todo elemento de C, compruebo esto, entonces yo ya sé que es medible, ¿ya? Muy bien. ¿En qué me puede servir esto? ¿Ya? De aquí me puede servir, y algo que ya he dicho, si nosotros definimos, por ejemplo, I, el conjunto de todos los intervalos de la forma A más infinito, pongámosle abierto, A, más infinito, con A un número real, si definimos este conjunto, nosotros ya habíamos demostrado que la sigma álgebra generada por este conjunto son todos los borelianos, ¿ya? Entonces, para demostrar que una función es medible, ¿qué necesito? Entonces, si f es medible, por dicho, f es medible, sí y solo sí, ¿ya? Eh, para cualquier i elemento del i, tengo que, o mejor, vamos por la definición exacta, para cualquier e elemento de los borelianos, se tiene que la preimagen de e está en sigma, ¿sí? Pero acabamos de ver que eso es equivalente a, para cualquier intervalo de esta forma, se tenga que f a la menos 1 de ese intervalo sea un elemento de sigma, ¿ya? Pero, ¿esto a qué es equivalente? Esto es equivalente que para cualquier a número real, la preimagen del intervalo a, más infinito, sea elemento de sigma, ¿ya? Pero nosotros tenemos lo siguiente, esto es lo mismo que para todo a elemento de los reales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto de aquí simplemente es todos los x, ¿sí? Tales que f de x está en este intervalo. ¿Qué significa que está en ese intervalo? Que es estricto mayor que a. Quiero que estos sean medibles, ¿ya? Y pueden darse cuenta que esta es la definición que nosotros colocamos de medibles en los reales, ¿sí? Decíamos que todo es medible si para cualquier a números reales el conjunto de todos los x, tales que f de x es mayor que a,
es medible. ¿Ya? Entonces, vean, vemos cómo extendimos la definición, pero seguimos conservando las equivalencias. ¿Ya? Y bueno, esto, si estamos utilizando la notación de la teoría de la probabilidad, simplemente se lo abrevia de esta manera. ¿Sí? F mayor igual que A, estricto mayor que A. Entonces, es la misma definición que tenemos gracias a este teorema que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Ya? Veamos, otra propiedad que tenemos nos dice que si este es un espacio topológico y H es una función continua, entonces H es boreliana, ¿sí? Es medible con con la sigma álgebra generada por la topología. ¿Ya? Entonces me dice que si estoy viéndolo como un espacio topológico, obviamente la sigma álgebra que voy a utilizar sobre ese es la generada por la topología. Ahí basta que sea continua para que también sea medible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es continua, la preimagen de cualquier abierto es un abierto. ¿Sí? Y yo ya sé que los borelianos están generados por los abiertos. Por lo tanto, me basta comprobar que la preimagen de todo abierto sea medible. ¿Ya? Pero como ya sé que la preimagen de todo abierto es un abierto y estoy trabajando en los borelianos, entonces, a más de ser abierto, es boreliano. Y ya tengo. Entonces, las funciones continuas son medibles, ¿ya? En general. ¿Ya? Y aquí está en particular lo que les acabo de indicar. Bueno, solo que con un menor igual en vez de un estricto mayor. ¿Sí? Entonces, algunas cosas. Como vemos, extendimos las definiciones, pero sigue llevándose todas las ideas que ya habíamos visto en los números reales. ¿Ya? Y si se lleva todas las ideas de los números reales, puedo seguir con las cosas que demostré en los números reales. Como por ejemplo, me dice que las funciones medibles es un álgebra sobre R. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Sí? Es un álgebra sobre R, quiere decir que si yo tengo dos funciones medibles, su suma también es medible y el producto por un escalar real también es medible. ¿Ya? Entonces, puedo darlo de esa manera. ¿Ya? Otra propiedad, que si tengo dos funciones que son medibles, ¿sí? Entonces esta es medible en sigma y este de aquí es medible en los borelianos, entonces su composición es medible en sigma, ¿ya? Y esta incluso se la puede extender más allá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tres espacios medibles, A1, sigma 1, otro sigma 2 y sigma 3. Yo tengo una función que vaya de aquí a acá medible y otra función de aquí a acá medible, ¿ya? Entonces, f, ¿qué va a ser? Va a ser sigma 1, sigma 2 medible, ¿ya? ¿Qué va a ser? Va a ser sigma 2, sigma 3 medible, ¿ya? Entonces, la composición de G y F, ¿qué va a ser? Va a ser una función que vaya desde este espacio, entonces va a ser sigma 1 y va a llegar hasta este espacio, es decir, sigma 3 medible. Entonces tengo esto en general, ¿ya? Y las demostraciones son muy parecidas a las que hicimos en los reales, no cambia absolutamente nada, ¿ya? Pues las mismas propiedades que teníamos se siguen cumpliendo para estos conjuntos, ¿ya? Ahora, ya vimos que se puede definir en general, vamos a verle ahora en específico. Cuando tenemos espacios probabilísticos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto sigma, f que esté asociado a un espacio probabilístico, es decir, que sea un espacio muestral con una familia de eventos, una familia aleatoria básicamente es una función medible, ¿ya? De f. Es decir, es una función que va desde mi espacio muestral hasta los reales, tal que la preimagen se conserva en vía trae medibles en medibles. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer en este contexto, viéndole un poco más de la parte de medibles, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que lanzamos 3 monedas, ¿sí? Vamos a lanzar 3 monedas o 2 monedas como hicimos en la clase anterior. Entonces, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? ¿Sí? Pues nuestro espacio muestral, como vimos antes, era cara, 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 sello, sello, cara o sello, sello. ¿Sí? Y la sigma álgebra que estudiábamos sería partes de omega. ¿Ya? Pues, ¿cuál podría ser una variable aleatoria? ¿Sí? Una variable aleatoria podría ser el número de caras que salen en cada lanzamiento. Esa es una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces sería una función que vaya desde omega en los reales, ¿sí? Y va a estar asociada de la siguiente manera. F de HH igual a 2, F de HT igual a 1. ¿Ya? Entonces, F de TH va a ser igual a 1 también. Y F de, vamos a ponerles por acá. Sería F, por ejemplo, de HH sería igual a 2, F de HT igual a 1, F de TH igual a 1 y F de TT igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo mi variable aleatoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer con esta variable aleatoria? Puedo calcularle, ¿sí? Vamos a ligar un poquito con ideas intuitivas de la probabilidad. ¿Cómo defino cuál es la probabilidad de que me salga una cara en el lanzamiento de las dos monedas? ¿Sí? Entonces, eso es simplemente es la probabilidad, ¿ya? De que mi función sea igual a 1. ¿Sí? Y F modela cuántas caras tengo en los dos lanzamientos, lo que quisiera es calcular la probabilidad de que F es igual a 1. ¿Qué significa esto? Esto básicamente es la probabilidad de todos los X tales que F de X sea igual a 1. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es la probabilidad de, ¿qué es este conjunto? Es la preimagen de 1. ¿Sí? Entonces, aquí y aquí obtengo unos. Entonces, ese conjunto simplemente sería el HT, TH. ¿Ya? Y recuerdan, ¿cuál era cómo hicimos la medida de probabilidad aquí? ¿Sí? Era la medida. Entonces, esto simplemente es la cardinalidad de HT, TH sobre el número de elementos del espacio, que era 4. Entonces, es 1/2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? Es esto de aquí. ¿Ya? Pues fíjense, son todos ya, pero visto de una manera formal con las nociones que tenemos de teoría de la medida. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es una variable aleatoria. Obviamente, cuando ya avanzamos mucho más en la teoría de la probabilidad, nunca vemos cómo es la función exactamente. ¿Sí? Nunca vemos cómo es la función exactamente. En esta le podemos ver exactamente cómo es la función, pero por lo general no sabemos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Vamos. Vamos a hacer el lanzamiento de infinitas monedas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi espacio muestral? Va a ser este de aquí. ¿Sí? Todas las posibles sucesiones. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la sigma álgebra? Como vimos, la sigma álgebra va a ser la generada por estas de aquí. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser una posible variable aleatoria? ¿Ya? Pues una posible variable aleatoria puede ser la que me ve cuál es el resultado de tener, en el primer intento, tener cara o sello. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta de aquí me dice, esta variable va de mi espacio y me devuelve el número 0 si es que la coordenada enésima es cara y me devuelve 1 si la coordenada enésima es sello. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una variable aleatoria. Podemos demostrar lo que es una variable aleatoria. ¿Qué tendría que hacer para demostrar que es una variable aleatoria? ¿Ya?
ver que la preimagen de cualquier abierto, ¿sí?, es medible en esta sigma álgebra. ¿Ya? ¿Sí? Puede demostrar, no es demasiado complicado hacerlo. ¿Ya? Y ya tengo variables aleatorias. Ahora, por ejemplo, yo sé que la suma de variables aleatorias también es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces yo podría sumar todas estas variables aleatorias hasta n. ¿Y qué me está devolviendo esto? Me va a estar devolviendo el número de caras que se tienen en los n primeros intentos. ¿Sí? Y esto de ahí también va a ser una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, como vemos, pueden, mediante la definición formal, puedo tener toda la expresibilidad de la teoría de la probabilidad. Por eso es lo que se utiliza la teoría de la medida como base para la teoría de la probabilidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer con esto, ya que estamos viendo de manera general? Podemos hacer lo siguiente. Podemos definir sigmas álgebras generadas por una colección de funciones. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Entonces, como ven, a veces nosotros tenemos los espacios muestrales. ¿Ya? Y tengo un evento, tengo variables aleatorias, tengo la idea intuitiva de variables aleatorias. Quiero saber bueno, quiero poder estudiarlos de manera formal, algunas variables aleatorias. Entonces, tengo funciones que van de omega en los reales. ¿Sí? ¿Ya? Si este puede ser finito, aquí simplemente le pongo partes y se acabó. Pero si no es finito, ya tendría que preocuparme de cuál pongo ahí. Porque si le pongo partes, tal vez me genera un conjunto muy grande, muy complejo, donde no puedo definir una medida adecuada, una medida de probabilidad, y se complican las cosas. Entonces, la pregunta es, yo quiero tener lo justo y necesario para que esta función de aquí sea una variable aleatoria. ¿Sí? Lo justo y necesario. Entonces quiero la sigma álgebra más pequeña que le haga medible a esta función. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a definir como la sigma álgebra generada por la función f. ¿Ya? Listo. Entonces, para hacer la sigma álgebra más pequeña que le haga medible a esta función, ¿qué necesito? Entonces, para que sea medible esta función, necesitaría que para todo a, los reales, la preimagen del intervalo a, más infinito, sea medible, ¿verdad? Entonces quiero que quien sea que le ponga aquí, les voy a poner aquí. Eso es lo que necesito. Entonces necesito una sigma álgebra en los cuales estos conjuntos pertenezcan. Entonces yo quiero que estos conjuntos sean lo que sean, ¿ya? Estén contenidos en esa sigma álgebra que voy a generar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sigma álgebra más pequeña que contiene a todos estos? Pues la generada por esta familia. Y a esto es lo que les llamo la sigma álgebra generada por la función f. ¿Ya? Y esta de aquí es la sigma álgebra más pequeña que hace que f sea una función medible. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de sigma álgebra generada por una función. ¿Ya? Pero a veces no tengo solo una variable aleatoria. Tengo una infinidad o tengo una sucesión de variables aleatorias. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo tener lo siguiente. Sí. Yo tengo una sucesión, una familia f sub alfa, con alfa en un contador, familia de funciones, tal que f sub alfa vaya de omega en r, ¿ya? Yo puedo hacer lo mismo que antes. Puedo hacer la sigma álgebra generada por esta familia, ¿ya? ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la sigma álgebra. Yo quiero que cada una de estas sea continua, perdón, sea medible, ¿ya? Entonces yo puedo coger la primera y construir una sigma álgebra que le haga medible.
De ahí puedo coger la segunda, construir una sigma álgebra que le haga medible y unir esas dos sigma álgebras. Pero la unión de las dos sigma álgebras no necesariamente es una sigma álgebra. Entonces, ¿qué podría hacer? Hacer la sigma álgebra generada por esas dos sigma álgebras. Entonces, en términos, podría ser de esta manera. Es la sigma álgebra generada por las sigmas álgebras generada por cada uno de estos. Ya, ponerle alfa en el contador y cada alfa en. ¿Sí? Muy bien, listo. Y así puedo generar nuevas sigmas álgebras que me sirven para estudiar cosas concretas, ¿no? Pero puedo ir igual un paso más allá. ¿Cuál sería el paso más allá? Yo no tengo funciones que vayan de omega en los reales, sino quiero ponerle aquí un omega 1 y acá un omega 2. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? Entonces, analicemos esos casos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una función que va de un omega 1 en un omega 2, ¿ya? Entonces, si yo tengo este de acá, el conjunto de llegada, lo tengo con una sigma álgebra equipada y quiero hacerle medible esta función, ¿cómo lo hago? Siguiendo la misma idea que antes. ¿Cuál fue la idea de antes? Va a ser la sigma álgebra generada por esta función y va a ser la sigma álgebra generada por la preimagen de los intervalos era antes aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no quiero los intervalos, porque aquí ya estoy teniendo otro espacio. Cojamos la sigma álgebra generada por todas las preimágenes, donde E es medible en el conjunto de llegada. Si defino de esta forma, mi función f va a ser medible. Va a ser, con esto, la función f va a ser, es sigma de f a 2 medible. ¿Ya? Entonces, generalicé la idea de medibilidad. ¿Ya? Y ahora, de generar sigma álgebras a partir de funciones. Y ahora puedo hacer el proceso contrario. ¿Qué pasa si acá es el que tengo la sigma álgebra y yo quiero traerme una sigma álgebra para acá de tal forma de que sea medible? Pues hago lo mismo, pero no con imágenes directas, sino con imágenes inversas. Y hay algunos detallitos que no los vamos a entrar a indicar, pero que se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, con eso podemos seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿ya? Como ven, podemos extender todas estas ideas de eh, funciones medibles, ¿sí? ¿Y para qué extendemos las funciones medibles? Pues para poder integrarlas, ¿ya? Queremos hacer integrales. ¿Y cuál va a ser la idea de las integrales aquí? Vamos a tener exactamente la misma idea que antes, ¿ya? Si yo tengo una función cualquiera, ¿ya? Vamos a tratar de tomar funciones que vayan de espacios cualquiera, ¿sí? En los reales junto con los borelianos, ¿ya? Quiero poder cómo voy a integrar una función de este estilo, ¿sí? Entonces vamos a seguir el mismo proceso que antes, ¿ya? ¿Cuál era el proceso de antes? Íbamos a definir la integral de características, ¿ya? Entonces, si un E es sigma medible, ¿sí? Tengo que la característica de E es sigma medible, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la integral de esta función? ¿Ya? Con esto, la integral de esta función, ¿ya? Le voy a poner los de, ¿qué va a ser? Entonces, para integrar, yo ya necesito, eh, no, para integrar, yo ya necesito poder medir, ¿sí? Entonces, para integrar, yo ya necesito poder medir, entonces no necesito solo espacios medibles, sino voy a poner espacios medidos, ¿ya? Los reales, los borelianos, y acá siempre voy a poner la medida del Lebesgue, ¿ya? Entonces simplemente va a ser la medida de E, ¿ya? Entonces para las características defino la medida, primer punto, ¿ya? Segundo punto,
Defino la medida para funciones simples. Entonces, si si f es simple, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que f es igual a una suma de unos a sub i por las características de e sub i con e sub i medibles, ¿ya? Una suma finita, obviamente. Entonces, la integral de f simplemente va a ser la suma desde i igual 0 hasta n de los ai por la medida de los e sub i, ¿sí? Tal como hicimos antes, ¿ya? Y a partir de estos, nosotros ya podemos definir la integral de funciones positivas. Sí, f es m sigma positiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a definir la integral de f? La integral de f va a ser el supremo ¿de quién? De todas las integrales de phi con phi simple y phi menor o igual que f, ¿ya? Y al igual como demostramos en los números reales, no cambia absolutamente nada para demostrar que esta integral y esta integral coinciden, ¿sí? Es solo una extensión de las que ya vimos, ¿ya? Entonces ya está definida para esto. ¿Y cómo defino para el último paso? Entonces, sí, f es simplemente medible, ¿ya? Igual que antes, voy a suponer la parte positiva y la parte negativa de mi función. Entonces, si la integral, esto le puedo integrar, sí, porque ya definí esa integral. Si esta es menor que más infinito o esta integral es menor que más infinito, entonces se define la integral de f como la integral de f parte positiva menos la integral de f parte negativa, ¿ya? Y ahí digo que a f se la puede integrar. Exactamente lo mismo que hicimos en los reales. Y en el caso de que aquí, en lugar de o, sea un i, ¿ya? Ahí voy a decir que la función es integrable, ¿ya? Y la integral me va a dar siempre una integral finita, ¿ya? Listo. Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos en los reales, pero en conjuntos cualesquiera, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y puedo demostrar cosas sobre las funciones de la misma manera en la que hice sobre las funciones reales. Demuestro primero para las características, luego demuestro para las funciones simples, luego demuestro para las medibles positivas y luego demuestro en general, ¿sí? Es la misma idea, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ver solo lo siguiente. Vamos a a considerar otro tipo de funciones. Vamos a integrar otro tipo de funciones porque las reales ya las hemos visto. Entonces voy a tratar de integrar otro tipo de funciones. Consideremos una función que vaya desde los naturales. En los naturales le voy a poner la sigma-álgebra generada por partes y le voy a dar la medida del conteo. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Y obviamente para poder integrarla quiero ir a los reales con los borelianos y con la... ¿Ya? Entonces, en sí, f, ¿qué es? Es una función de los naturales en los reales. ¿Sí? ¿Ya? Primero, ¿ya? ¿Ya? Consideremos que es positiva. Entonces, veamos. Y f es positiva. ¿Cuál sería la integral de f? ¿Ya? ¿Sí? Entonces sería el supremo. Antes de ir por aquí, vamos a considerar si f es simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea simple? Significa que es f es igual a la suma de unos a sub i por la característica de e sub i. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser su integral? Va a ser a sub i por la medida, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n
de A sub I por la medida de E sub I. ¿Sí? Pero ¿cómo estoy midiendo en este espacio? Estoy midiendo con la cardinalidad. Entonces va a ser solo la cardinalidad de E sub I. ¿Ya? Listo. Ahora, para que esto me dé un valor finito, que sería lo interesante, ¿ya? Necesitaría que todos estos sean finitos. Necesitaría que los E sub I sean finitos. ¿Ya? Los vamos a considerar en ese caso, cuando los E sub I son finitos. ¿Ya? Porque en caso contrario me da más infinito y no he hecho prácticamente nada. Entonces, cuando todos estos son finitos, ¿qué significa eso? Si todos estos son finitos, pues significa que mi función está tomando valores solamente en una cantidad finita de lugares, ¿sí? Solo en una cantidad finita de evaluaciones toma un valor diferente de cero, en todos los demás va a tomar cero, ¿ya? Entonces, yo le puedo ver de la siguiente manera. Esta misma suma, yo la puedo ver como una suma desde i igual a 1 hasta un, digámosle, n mayúscula, ¿ya? De la característica del unitario de i, ¿sí? Donde en el unitario de i, ¿qué valor va a tomar la función? Va a tomar la función f de i, ¿sí? ¿Por qué pude pasar de aquí a acá y seguir teniendo función simple? Porque estoy considerando que cada uno de estos es finito, ¿ya? Entonces, en cada uno de esos finitos lo puedo separar en cada uno de sus componentes, ¿sí? Entonces, ya lo tengo de esta manera, ¿ya? Entonces, en este caso, mi suma se transforma en la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de f de i por la cardinalidad de i. ¿Ya? Es decir, simplemente es la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de i. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ya tenemos cómo son las funciones simples, ¿sí? Cómo se integran las funciones simples. Entonces, acabamos de ver que si tenemos una función simple entre estos espacios, entonces toma solo una cantidad finita de valores, ¿sí? A partir de un punto en adelante, ya no va a tomar valores diferentes de cero. Entonces, ¿cuál va a ser la integral de ese tipo de funciones? Pues simplemente va a ser la suma de estos, ¿ya? Ahora, segunda parte. Si f es positivo, ¿ya? Va a ser la integral de f, va a ser el supremo de la integral de funciones simples, con phi menor o igual que n, f, perdón, y phi simple, ¿ya? Pero ya acabamos de ver que este supremo, o que la integral de este tipo de funciones, es únicamente la suma de las funciones evaluadas en i, desde i igual a 1 hasta algún n sub phi, digámosle, ¿ya? Donde phi es menor o igual que f, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, si phi es menor o igual que f, esto de aquí va a ser menor o igual que la suma de los f sub i. Entonces, esto de aquí es siempre menor o igual que la suma desde i igual a 1, supremo nos falta, el supremo de la suma desde i igual a 1 hasta n sub phi de f sub i, ¿ya? Con phi simple, y phi menor o igual que f, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, para tomar este supremo, yo veo que f es positiva, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo voy tomando estos valores mayores, ¿sí? Va a ser una cantidad mayor, ¿verdad? Y como yo quiero el supremo, entonces básicamente lo que tendría que hacer es tomar el límite cuando ese n sub phi tiende hacia más infinito, ¿ya? Y eso se transforma básicamente en la serie de los f de i, ¿ya? Entonces, esto puedo llegar a que es igual a la serie desde i igual a 1 hasta más infinito de los f sub i, ¿ya? Listo. Y puedo hacer algo parecido para las funciones negativas, ¿ya?
Muy bien, entonces vimos unas cosas y ahora tenémosle con otra idea. A las funciones que van de los naturales en los reales, les llamamos sucesiones, ¿no es cierto? Entonces, en general, estos son xn's, ¿ya? Donde la función evaluada, estos f de i, básicamente es la evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la integral de una sucesión? La integral de una sucesión básicamente es la serie dada por esa sucesión. ¿Sí? ¿Listo? ¿Con qué espacio medido? Con el espacio medido de los naturales, con partes de los naturales y la medida de conteo. ¿Ya? Pues vean cómo generalizó una idea que teníamos del análisis a través de la integración. Pues ya puedo integrar más cosas y me está dando los mismos resultados. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo otro tipo de integrales. Y así podemos seguir haciendo varios de estos ejemplos. ¿Ya? Bueno, como esta es la última clase, ¿ya? Y no puedo extenderme en más cosas o tener otros resultados, ¿sí? Lo único que quería dejarlo es hasta aquí, que tengan una idea de cómo, con las mismas ideas que hemos visto, solo cambiando el tipo de medida que estamos haciendo y el espacio, la integral se generaliza en muchas cosas. Por ejemplo, la integral son series. La integral también se generaliza como la esperanza. Si tenemos variables aleatorias, en vez de llamarle la integral de una variable aleatoria, se le llama la esperanza. Se lo la verdad. Y así puedo ir en varios lugares. ¿Ya? Entonces, esto es el recorrido que les quería indicar de la teoría de la medida. Probablemente no dispongo más tiempo para poder seguir profundizando, pero espero haberles dado una idea general de cómo se fue construyendo la teoría de la medida. Primero en los reales, construyendo una medida de Lebesgue, y después, como se vio que todo eso se podía aplicar en un espacio cualquiera, se construía la teoría de la medida ya en general. Listo. Bueno, este ha sido el curso, era lo que les quería contar y espero que les haya agradado e instruido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo. Vamos a quedar hasta ahí y les agradezco su participación en el curso. ¿Ya? Gracias a ustedes y bueno, espero en algún otro momento poder dictar otro curso si les gusta y ahí nos veríamos. Que les vaya muy bien y hasta luego.